Hola, bienvenidos a tu podcast Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente le interesa a toda la población guatemalteca e incluso a la población que está en Estados Unidos y tiene bienes acá en Guatemala. ¿Y saben por qué? Porque vamos a hablar de los procesos sucesorios intestados. Y usted se preguntará, ¿y eso qué será? Es cuando una persona fallece, tiene bienes y no deja un testamento. Vamos a platicar a quiénes les corresponde realmente todos los bienes de esa persona. Si yo soy hijo y no vivía con mi papá, realmente tengo derecho. ¿Cómo se divide todas las propiedades, bienes, cuentas bancarias que la persona dejó? ¿Quién tiene derecho más? ¿La esposa? ¿Quién tiene derecho? ¿El hijo? Vamos a hablar todo este tema que la verdad que es súper interesante y al final en cualquier momento podemos nosotros necesitar hablar de este tema porque lo vamos a utilizar y de repente hasta contratar a un abogado experto. Hoy tenemos con nosotros a un experto en la materia, al licenciado Luis Catalán. Licenciado, es un gusto tenerlo por acá y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muchas gracias por haberme invitado igualmente. Gracias por permitirme hablar de este tema con todos sus seguidores. Gracias, Lick. Y empecemos para que la gente pues vaya familiarizando este tema. ¿Nos podría dar una explicación qué es el proceso sucesorio intestado? Sí, con mucho gusto. Bueno, en principio hemos de partir de que todas las personas en algún momento adquieren bienes, ya sea resultado de una herencia de parte de sus antecesores o resultado de su trabajo. Entonces, estos bienes en algún momento deben ser trasladados, y puede ser de forma voluntaria y en vida, a través de un testamento. Sin embargo, cuando las personas no lo realizan de esa manera, lo que corresponde es un proceso sucesorio intestado. Entonces, cuando hablamos de un proceso sucesorio intestado, quiere decir que la persona que era propietaria de bienes no dispuso de ellos en vida y por lo tanto hay que realizar un proceso, ya sea en la vía notarial o en la vía judicial, para que después del debido proceso, es decir, concluido, ya se determine quiénes son los herederos o quiénes serán los propietarios de estos bienes. Y nosotros cuando hablamos de ese tema y hemos escuchado, y creo que mucho guatemalteco ha escuchado, que existen dos tipos de proceso, el intestado y el testamentario. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de proceso que la gente ha escuchado a lo largo? Excelente. En principio, cuando hablamos de un proceso sucesorio testamentario, nos encontramos ante una realidad en la cual el propietario de los bienes en vida, como ya lo mencionaba, dispuso de ellos a través de un testamento. A través de esta disposición de última voluntad, esta persona ha decidido a quién serán trasladados esos bienes una vez él fallezca y, por supuesto, después del debido proceso. Entonces, tanto en un proceso sucesorio intestado como en un testamentario, prácticamente hemos de pasar por toda una serie de etapas ante un juez o ante un notario para que ya se determine quiénes son los propietarios, ¿no? Lo único que con el testamento, el testador, es decir, el que era propietario de los bienes, ha decidido quiénes son, o serán, mejor dicho, sus herederos. Que al final es más recomendable para el guatemalteco. ¿Qué recomienda usted como experto en la materia? ¿Que dejen su testamento o al final pues que ahí se quede y que, como dicen muchos padres, que gasten por lo menos para pasar a su nombre las propiedades o que inviertan algo? ¿Cómo lo ve usted, Elick? Este es un tema complejo e interesante. En principio, no sé si usted lo ha oído en el interior que dicen, es que ya me heredaron. Ajá. Pero realmente lo que hicieron fue una donación o una compraventa, ¿no? El propietario de los bienes lo que hizo fue disponer a través de una escritura de donación o una compraventa en favor de quien él quería, ¿no? Ya sea por prevención o por diferente, a veces por intercambios, ¿no? Porque lo he visto hasta en los divorcios, ¿no? Te doy el divorcio siempre y cuando estos bienes pasen a nombre de nuestros hijos, o mío, podría decir la señora, o el señor, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es muy común, por lo menos a nivel popular, que se haga testamento. No sé, es interesante. A veces puede pasar también que a los padres se les complique, porque no siempre todos los hijos se relacionan de la misma manera con los padres. Hay algunos que son más cercanos. En otros casos he visto que también se les complica porque, aparte del cercano que ya mencionaba,
en algún momento es un bien y 5 hijos. O hay un hijo que tiene pues, cierto tipo de conductas, no sé, consumo de drogas, consumo de alcohol y demás, o está casado con una persona que ellos no querían, en fin, ¿no? Se vuelve de verdad bastante complicado y el amor de parte de nosotros como padres en algún momento podemos decir que es igual, ¿no? Para nuestros hijos. Sin embargo, hay casos en los que verdaderamente los padres no saben qué hacer con sus bienes y si ya en vida a veces están peleando por estos, no digamos después de fallecido él, y pues no hacen. Ahora, hay otro tipo de personas que sí son muy ordenadas en ese sentido y pues han dispuesto de sus bienes a través de testamento y como tienen toda la libertad de hacerlo, es decir, no hay por ley, así como a todos los hijos les tenés que dar en partes iguales, no, cada quien decide. Es más, me encontré una vez con un caso en el cual el señor no dispuso de los bienes en favor de sus hijos y cuando se dio el proceso sucesorio, la señora estaba frustrada, decepcionada, al igual que los hijos, no, y dolidos probablemente por esa situación, pero así lo dispuso el Señor en su momento. Que en Estados Unidos hemos visto casos donde vienen las personas y dejan como heredero al perrito, al gatito, al animal que realmente le tienen bastante cariño, que al final pues todas las legislaciones son muy diferentes y pues habría que investigar bien de qué forma lo hacen y por medio de quién, pero no se lo deje al gatito, no se lo deje al perrito, hay que ver la forma de distribuir bien los bienes y tampoco se meta a la cabeza usted de que voy a hacer una casa de 5 niveles, tengo 5 hijos y un nivel cada uno, porque ahí lo que está dejando es problema, porque usted no sabe si ellos, pues probablemente como hermanos se lleven bien, pero ya cuando ellos deciden contraer matrimonio, pues llega el cuñado, llega la cuñada, y ahí empieza el conflicto, y ahí es donde realmente hemos visto casos aquí en Guatemala, que las personas se paran matando, pero es por eso, porque a veces pues el padre no tuvo esa visión y decir no se van a llevar bien, mejor separaditos, pero realmente a veces la gente tiene duda y pregunta, o sea, fallece la persona, tiene muchos bienes, ¿cuánto tiempo tienen para iniciar el proceso sucesorio intestado? ¿Hay un tiempo estipulado o cuál es lo correcto? ¿Qué aconseja el experto? ¿Cuánto debe de dejar pasar para iniciar ese proceso? Bueno, si de tiempo hablamos, en sentido estricto no hay, ¿sí? La ley de herencias, legados y donaciones sí nos establece un plazo de 6 meses para poder iniciar el proceso y no recaer en multas, intereses, mora y demás, ¿no? Sí se establece ese plazo para evitar esto que acabo de mencionar. Sin embargo, no hay un plazo determinado, la gente puede venir y dejar esto al tiempo, que es lo que a veces pasa, pero luego resulta que ya de los 5, siguiendo con ese número, que tenían derecho a heredar, falleció uno, ¿sí? Y entonces ahí se vuelve mucho más complejo. La ley establece un punto interesante sobre este tema que quizá lo pudiéramos abordar de una vez, que es el derecho de representación, de heredar por representación o por derecho propio, ¿sí? Entonces, por derecho propio es en el caso que estamos poniendo, el hijo pues tiene derecho a heredar directamente de su padre, pero si uno de estos hijos fallece, si él tuvo descendencia, entonces uno de los, bueno, no uno, todos los hijos tendrían derecho a heredar en el porcentaje que a este hijo le correspondería. Pero como falleció antes de que se iniciara el proceso, entonces ya se va a hacer el proceso en relación con todos los que acabo de mencionar y ahí se vuelve mucho más complejo el proceso, ¿no? Entonces esa es una posibilidad, pero también puede darse la renuncia o puede ser declarado indigno la persona por las causales que nos establece la ley. En cualquiera de esos casos pues hay un derecho de representación, ¿no? Entonces sí se vuelve bastante complicado. Lo mejor es que lo hagan tampoco como lo hemos visto en las novelas o en las películas, ¿no? El hecho de que en el mismo funeral, que a veces pasa, están peleándose y pues viendo qué le toca a cada quien y cuándo va a ser la apertura del testamento, ¿no? Cuando hay testamento. Ahora, independientemente de que tampoco haya testamento, lo ideal es que se inicie lo más pronto posible, porque si no nos encontramos con situaciones complejas como las que mencioné, que fallezca uno de los que tenía derecho a heredar. De todo, ¿verdad? Hasta en las mejores familias, dice por ahí un programa,
Y en algunas familias es demasiado rápido, o sea, ni han enterrado a la persona y ya están viendo cómo arreglar ahí el tema de las propiedades, y en otros se tardan demasiado. Pero dicen por ahí que uno no termina de conocer a la pareja hasta que se divorcia, y uno no termina de conocer a los hermanos hasta que llega el tema de la herencia. Ahí ya se conoce el carácter de cada quien. Y he escuchado, y la verdad que cuando dijimos que iba a estar en el set, licenciado, nos hicieron unas preguntas y nos dicen, yo he escuchado que dice el heredero legal. ¿Hay heredero legal y heredero ilegal? ¿Cómo es que se maneja esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Cuando hablamos de un proceso sucesorio intestado, la ley establece o regula quiénes son los llamados a heredar. Entonces, en principio, quienes tienen derecho a heredar son los hijos. Ojo, muy importante este tema, porque si no son hijos reconocidos legalmente o declarados como hijos de, no son hijos. Por mucho que el señor le dijera, mira mi hijo, vos sos mi hijo, etcétera, etcétera, mientras no sea reconocido no es hijo, ¿sí? Por supuesto que también podríamos profundizar y hablar un poco en algún momento de una declaratoria de paternidad post-mortem, que eso también complicaría en algún momento el proceso. Pero lo que sí es cierto es que según regula la ley, hijos y cónyuge. Y acá no sé si podemos hablar de una vez que a falta de hijos, ¿qué pasa en algún momento, no? Y de hecho eso lo vamos a ver y me hizo pensar en ese tema cuando usted mencionó lo de los perros y lo de los gatos, que las nuevas generaciones, ya sea por conciencia, por temor, están decidiendo ya no reproducirse, ya no tener hijos, ¿no? Así es. Y ya es algo que estamos viendo acá en Latinoamérica también. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay hijos, pero si hay cónyuge y hay ascendientes, es decir, entiéndase que hay padres y está el cónyuge, vamos a llamarle de esa manera, se quedan con la herencia por partes iguales, cónyuge y ascendientes más próximos. Y a falta de pues quien esté. Es decir, si solamente hay cónyuge y ya no hay padres y abuelos, cónyuge. Si la persona no se casó, tampoco tuvo hijos, los ascendientes más próximos. Y así nos podemos ir hasta el 4º grado que reconoce nuestra legislación, es decir, hasta los primos. Entonces, si esta persona no tuvo hijos, no tuvo cónyuge y ya murieron sus padres, ¿quiénes seguirían en lo colateral? Los hermanos. A falta de hermanos, también hay casos así, entonces nos iríamos hacia arriba, tíos. Y si no hay tíos, que también podría darse, el asunto es que terminaríamos con los primos. O sea que hasta los primos, en dado caso, ¿verdad?, tienen derecho a poder heredar legalmente algún bien. Y entonces, pero si usted no lo entendió tanto, porque cuando nosotros venimos y agarramos la ley, interpretamos y nos confunde un poquito con el tema colateral en línea recta y aquí y allá. Más adelante vamos a dar el número del experto para que usted lo contacte si tiene un problema, que yo creo que sí tiene problema, porque aquí en Guatemala el 50% de las propiedades creo que está intestada porque no tenemos esa mala práctica de no iniciar ese proceso. En algunos casos la gente, y yo he escuchado a mucha gente, porque es muy caro, porque es muy tardado, sí, pero lo tenemos que hacer porque si no nosotros no tenemos disposición de ese bien, no lo podemos vender, no podemos hacer nada y así se queda toda la vida y al final ese problema lo vamos heredando porque los problemas también se heredan. Y hablando de problemas y familia y todo este tema, ¿qué pasaría o qué recomienda, licenciado, si alguna persona tiene un hijo o dos hijos que realmente tienen buena convivencia, pero nunca se preocupó por darle el apellido, porque ahí pues no tendría derecho ese hijo? ¿Qué recomienda en ese caso? ¿Dejar antes un bien destinado o como donación entre vivos? ¿O cree que al final pues ellos pudieran reclamar, como lo decía ahorita, realmente pues el reconocimiento después de muerto el padre? Sí, lo mejor es lo que usted menciona, el hecho de que esta persona en vida disponga del bien en favor del hijo biológico, le vamos a llamar, ¿no? Porque hijo legal no es, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, también hacer un testamento. Una vez me encontré con un caso en el cual resulta que acá no estábamos hablando tanto de testamento, sino de una señora que estaba haciendo un proceso para pensión por viudez
y luego resulta que llega a la institución y se encuentra con que ella tiene únicamente derecho al 50%. Y el 50%, un niño de 13 años, del cual ella no tenía conocimiento, y que el señor, por supuesto, había reconocido hace 13 años antes, ¿no? Entonces, así nos podemos encontrar con algunas sorpresas, pero ¿a qué venía esto, no? Que él muy bien puede disponer de sus bienes, y pues ya que en el proceso se descubra pues que efectivamente, y ojo que también a través de un testamento se puede reconocer a un hijo, ¿no? Pero pensemos en que ya lo reconoció, o no importa si no lo reconoció, si puede muy bien disponer de este bien en favor de su hijo, ¿no? Y si no pasa nada de esto, sí se puede iniciar un proceso de declaratoria de paternidad y filiación post-mortem, que no es una práctica muy común acá en Guatemala. Sin embargo, pues sí se puede. Sí es viable. Así como una unión de hecho. Claro. ¿Sí? La unión de hecho, pues también es una práctica bastante común. Todas las instituciones del mundo del derecho, pues tienen un fin económico, ¿no? Muy difícilmente alguien va a querer el apellido del otro solo por orgullo, o la señora que sea declarada la unión de hecho solo por la memoria de la persona que ya falleció, sino pues porque hay algunos beneficios que obtener a raíz de el posterior proceso sucesorio, ¿no? Entonces estas dos figuras son bastante interesantes, tanto la unión de hecho post-mortem como la declaratoria de paternidad y filiación post-mortem. Excelente. Y ya sabe, usted puede reconocer a su hijo, pero ya cuando fallezca, ahí aparece la sorpresa que aparece, aparte de los bienes que se tienen que repartir, aparece alguien que tiene derecho. Entonces, pues no, hay que hacer las cosas bien, porque lo mejor es asesorarse y llevar una línea legal y al final que todo quede bien. Pero la gente se pregunta también, y cuando hablamos de proceso sucesorio intestado, la gente dice, es muy tardado. ¿Cuánto puede durar un proceso normalmente aquí en Guatemala? Cada caso es muy particular, cada caso es muy distinto. Así como yo le digo a mis clientes en relación al resto de juicios, pues me dicen, ¿y cuánto tiempo nos vamos a tardar? Les digo yo que hay algunos elementos claves, ¿no? En principio, lo diligente que sea el abogado. Ahora trasladémoslo a este aspecto, lo diligente que sea el notario, ¿no? Pero también dependemos de los tiempos de otras personas. Por ejemplo, el tema del avalúo, y que no depende solo del evaluador en sentido estricto, sino también de DICABI, también dependemos de la PGN, dependemos ya de la posterior revisión del expediente, más la Contraloría y demás. Entonces, cada caso es muy particular y acá estamos hablando en principio que no hay conflicto, porque cuando sí, y nos vamos a lo judicial, eso se vuelve mucho más tardado. He tenido casos de poco tiempo, un par de años, honestamente. Un par de años. Quizá un poco menos en algunos casos y otros que llevo años y aún siguen en proceso. Un punto muy importante, conflicto. ¿Qué tipo de conflicto puede haber ahí entre los herederos que al final dé un retraso a que pueda ser un éxito del proceso sucesorio? Uno de los principios del derecho notarial es que todos deben estar de acuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que para iniciar un proceso ante notario, todos deben manifestar su voluntad ante el notario. Con uno solo que no esté de acuerdo no puede ser notarial, ¿sí? ¿Por qué no pueden estar de acuerdo? Acabo de tener una asesoría hace un par de meses. La típica historia, la más pequeña por ser la más pequeña dice que tiene derecho. Esta otra porque es la que dice que le ha ido más duro en la vida y demás. Esta otra que por ser la mayor. Entonces, ¿cómo unificamos todas esas posturas, todos esos puntos de vista, no? Y pues allí obviamente no se van a poner de acuerdo o van a tener que llegar a algunas negociaciones. Pues para que se pueda realizar el proceso sucesorio a través de la vía notarial. Renuncia, donación, venta de derechos hereditarios, lo que corresponda, pero van a tener que ponerse de acuerdo. Y si no, pues la vía judicial. Excelente. ¿Y cómo inicia una persona un proceso en Guatemala? ¿Cuál es el primer paso que debe dar? Porque esta pregunta realmente se la hace muchos guatemaltecos. ¿Cómo iniciamos? ¿De qué forma? O sea, ya falleció mi papá, ya pasamos el luto y pues bueno, tenemos que ver qué hacemos con las propiedades, de qué forma se debe iniciar. Claro.
Al ir ante el notario, la persona debe acreditar el parentesco, el fallecimiento del causante, más todos los documentos que el notario pues le vaya a pedir, o a veces nosotros mismos nos encargamos, ¿no?, del diligenciamiento correspondiente, certificaciones, del registro de la propiedad y demás, aparte de los informes, ¿no? Entonces, debe la persona interesada acercarse a su notario de confianza y presentarle mínimo esos documentos que acabo de mencionar. Documentos que acrediten el parentesco más el fallecimiento del causante o del propietario de los bienes. Y pues ahí va a depender mucho de cada caso en concreto, qué bienes haya y demás, ¿no? Y como también no siempre sabemos si la persona otorgó testamento, pues para eso sirven los informes, ¿no?, que en su momento pedimos al registro de la propiedad, tanto de la zona central como al segundo registro. Pero con eso. Si bien es cierto, incluso lo explicábamos nosotros en otro podcast, la diferencia ahí con Eli Garnica, un saludo a Eli Garnica, la diferencia entre abogado y notario. Pues acá actúa un notario. ¿Qué tan fundamental es la función del notario en este proceso? Totalmente. Con nosotros como notarios, si somos diligentes, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Lo interesante de Guatemala es que ambas calidades se combinan en una sola persona. Entonces no importa si va a ser a través de la vía notarial o a través de la vía judicial, será la misma persona, lo único que con funciones, ¿no? Si todos están de acuerdo, pues debiera ser un proceso sucesorio en la vía notarial. Y si pues no están de acuerdo o hay algún otro tipo de circunstancias, pues nos iríamos a la vía judicial, ya con nosotros mismos actuando siempre, lo único que como abogados. ¿Qué documentos tendría que llevar esa persona ya al momento de iniciar? Puntuales, los documentos que necesita una persona. Certificado de nacimiento de él, donde se acredite el parentesco, certificado de nacimiento y de defunción de la persona, del causante, de la persona que falleció. Y siempre se hacen la pregunta, bueno, proceso sucesorio intestado, a la gente le suena más que toda la casa, los terrenos que dejó, pero ahí incluye cuentas bancarias, vehículos, acciones y todo lo que tenga. Sí, todo lo que las personas inicialmente sepan o conozcan que tenía la persona que ahora en la SAT, ahora al momento de que la persona fallece, pues ya no deja, porque los traspasos ahora son electrónicos acá en Guatemala en su mayoría. Todavía se logran hacer traspasos con documentos antiguos por medio de un ingreso, pero en su mayoría todos son electrónicos, entonces se bloquean el vehículo automáticamente y ya debe de iniciar un proceso sucesorio intestado. ¿Este iría dentro del mismo o hay un procedimiento aparte para el tema de los vehículos? No, todos los bienes que formen parte de la masa hereditaria deben ser conocidos, ingresados, integrados en el mismo proceso. Y al momento de que supongamos de que hay solo pues un heredero y la verdad que no le interesa hacer ese proceso y él desea venderlo, él lo que necesita tal vez es liquidez y tener capital para emprender en algún tipo de negocio, él podría vender ese derecho y que otra persona que compra se encargue de hacer el proceso. Sí, claro, ahí nos encontramos, no sé si usted ya lo mencionaba hace unos minutos, ante una venta de derechos hereditarios y esta persona tendría la facultad para poder iniciar el proceso, que es un poco complejo, la verdad, pero sí. ¿Qué tan recomendable es hacer esta gestión, este movimiento de vender los derechos, el proceso sucesorio? Pues si la persona interesada pues quiere embarcarse en esa aventura del proceso sucesorio, pues está muy bien, ¿no? Pero por todo lo demás he visto que algunos optan por ellos van a pagar incluso el proceso sucesorio, pero actúa quien corresponde, ¿no? Ahora bien, algo que hay que tener en mente, y le hago la pregunta aquí al experto, porque no todos dejan bienes y dejan cuentas bancarias llenas de dinero. Hay personas que dejan deudas y dejan algunos bienes y obviamente la gran deuda. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se hereda la deuda también? ¿O realmente pues la deuda queda ahí y ya no se le logra cobrar a la persona que falleció y los bienes se logran liberar para el heredero? Aquí hay algo interesante con respecto a las deudas. Por lo general todas están garantizadas, es decir, ya
muy difícilmente, a menos que sea un particular, va a encontrarse con una, ni aún, y menos ellos creo, porque ahora hay situaciones ahí complejas también entre los que se prestan dinero, ¿no? Es decir, estoy hablando entre particulares. Entonces, muy difícilmente nos vamos a encontrar con una deuda que no esté previamente garantizada. La ley sí establece, por supuesto, que son los herederos los que deben cumplir, pero si ese fuera el caso y no hay bienes, nadie va a querer iniciar ese proceso sucesorio, pues porque no va a obtener ningún beneficio. Usted mencionaba algo interesante hace un rato, que hay personas que dicen, no, el costo del proceso sucesorio es elevado. Jamás va a ser tan elevado en relación con los beneficios que se van a obtener. Entonces es una inversión la que se hace en relación a un proceso sucesorio. Entonces sería muy insensato que alguien pretenda iniciar un proceso sucesorio si no va a obtener ningún beneficio, ¿no? Entonces, en este supuesto de que haya una deuda que no haya sido garantizada, es decir, que no se logre cubrir por el causante en su momento, no lo van a iniciar ni quienes son los acreedores y mucho menos los llamados a heredar, pues porque no van a obtener ningún beneficio. Sí, no, yo lo platicaba con una amiga y le decía, a la gran, si toca, porque uno no sabe cuándo va a fallecer, puede fallecer en cualquier momento, ahora con tanto temblor, ¿verdad? Que vimos ahí un caso que es lamentable, la verdad, de la señora que quedó soterrada con su perrito. Entonces no sabemos en qué momento. Al final los herederos tienen ese mínimo gasto, porque si se deja pues unas buenas propiedades, el mínimo gasto de hacer este proceso. Y también siempre se hace la pregunta, y si hay 3, 4 herederos, ¿quién paga, verdad? ¿Quién paga esos costos que obviamente nosotros como abogados y notarios diríamos en partes iguales, pero comúnmente ¿qué es lo que pasa? ¿El que tiene más capacidad económica, el que está interesado, o quién es el que paga regularmente el proceso? En principio nosotros como notarios, ¿quién vaya a pagar? Eso es algo que ellos tienen que resolver, ¿no? Pero sí lo tenemos que dejar marcado. Exacto, sí, ya quien está contratando mis servicios es quien tiene que pagar, al igual que los suyos y los de cualquier notario, ¿no? Entonces, ya a qué acuerdos lleguen ellos, de dónde vayan a sacar el dinero, si van a poner en partes iguales, como usted menciona, o uno de ellos va a pagar todo en este momento, o le va a comprar los derechos hereditarios que a veces se da. Eso ya es entre ellos, ¿no? Lo que sí es cierto es que si usted pacta sus honorarios con ellos y pues hay una persona en particular que es la que lo está contratando, porque normalmente así sucede, muy difícilmente llegan los 5 hermanos al mismo tiempo, ¿no? Hay uno que averigua, que investiga, usted le da la asesoría correspondiente y pues ya ellos se encargan de conseguir la plata, ¿no? De conseguir el dinero. Ya como haya sido, eso es algo que les corresponde a ellos. Sin embargo, pues podríamos pensar en algún momento, es que hay diferentes formas de negociar. Puede ser todos en partes iguales, esta persona ahora no puede, voy a poner yo esa parte, pero ya sabes que me tienes que pagar más adelante y me lo vas a pagar de esta manera, me vas a vender los derechos hereditarios, en fin, eso es parte de lo que ellos ya podrían negociar en algún momento. ¿De qué forma se debe o se hace la cuantificación del valor de todos los bienes? Porque ahí se debe determinar cuánto vale cada bien. ¿De qué forma lo hacemos en el proceso? Sí, por lo general es obligatorio hacer avalúo, ¿sí? Y entonces el valuador es el que se encarga de esa parte y basado en eso es que nosotros posteriormente hacemos el inventario, ¿no? Hay valuadores autorizados que contratan las personas mismas o nosotros como notarios igualmente pues los vamos conociendo, ¿no? A lo largo del camino y pues ya es el cliente en particular el que decide con qué evaluador trabajará y basado en eso es que nosotros continuamos con él. ¿Cuánto realmente actualmente, hoy estamos en el año 2025, puede costar un proceso sucesorio intestado ya con gastos, honorarios y todo lo que conlleva? Es complejo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de un bien de 100,000 quetzales a varios millones, ¿no? Claro. Acá hay todo este tipo de historias. Guatemala es un país tan complejo y tan diverso que no todo el mundo vive en las mismas circunstancias y hay mucha más riqueza de la que nosotros nos imaginamos en algún momento, ¿no? Independientemente, pues, las cifras que se nos presentan en los informes y demás, sí hay bastante movimiento económico acá en Guatemala, ¿no? Entonces depende mucho
del tipo de proceso, de las características que éste tenga, porque en algunos casos resulta que hay que hacer identificaciones de tercero, rectificación de partida de uno de los herederos y demás, ¿no? En algún momento compraventas de derechos hereditarios, donaciones, qué sé yo. Es decir, va a depender mucho de las características, cuántos bienes haya, las incidencias que se den dentro del mismo proceso, el valor mismo de los bienes, ¿sí? Y entonces yo he visto precios, cuántos usted se pueda imaginar, ¿no? Es decir, 15,000 quetzales, 20,000 quetzales, hasta muchísimo, 30, 40, 50, en fin, ¿no? ¿Sí? Entonces, dar un parámetro es bastante aventurado porque esto no es como, no sé, comprar un producto en la tienda, que por lo general en las tiendas, no sé, el azúcar o el tomate, qué sé yo, puede costar más o menos lo mismo. Sin embargo, acá depende mucho, no solo de la complejidad del proceso y las incidencias, sino que del tipo de notario. Sí. En el interior, usted ha visto escrituras que cuestan 200, 300 quetzales, y acá, pues, muy difícilmente nos vamos a encontrar ese tipo de escrituras. Ahora vengámonos acá a la capital. No es lo mismo un notario de la zona 1, de la zona 9, de zona 10, zona 15, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces depende de varios factores. No hay una unificación de precios en ese sentido. No, yo siempre lo recalco en todos los episodios, tal vez ya aburrí con esto, pero realmente así debe de ser. Siempre busquemos expertos en la materia, como el licenciado que nos está hablando del tema el día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces pues contratamos a alguien que realmente nunca lo ha llevado y ahí va a hacer pruebas con su proceso, y por eso pues hemos escuchado que se tardan 10, 15 años porque no conocen, o sea, no hacen eso y no tienen conocimiento sobre la materia, y obviamente se van a tardar un montón y le va a cobrar un montón. O posiblemente le cobre más barato, usted se va con el más barato, ahí aplica lo de los abuelitos, lo barato sale caro, y le toca que al notario nuevo ir a corregir los errores lo que hizo el otro, entonces se complica la situación, y por eso es importante, siempre lo digo, experto en la materia, hay que buscar un experto en la materia. Y alguna persona que esté en este proceso, ¿qué errores no debe de cometer? ¿Cuáles son los errores que no se deben de cometer para que al final pues el proceso sea todo un éxito y salga lo más rápido posible? Es que un 90% es responsabilidad del notario. O sea, una vez... la contratación del notario también tiene mucho que ver. Sí, también, sí, muy buen punto. Pero una vez a usted como profesional le den los insumos, tanto económicos como documentales y demás, pues ya depende de usted. ¿Sí? Y como ya lo mencionaba hace un rato, por supuesto que dependemos del evaluador y su trabajo, dependemos de la PGN, dependemos de finanzas, de la Contraloría y demás, e incluso al finalizar con el registro de la propiedad y demás, ¿no? Pero la verdad es que depende mucho de nosotros. Una vez el cliente nos dé los insumos que necesitamos o que se requiere para el proceso, pues ya depende de nosotros. ¿Qué sucede cuando las personas que tuvieron que iniciar este proceso no lo hicieron y ya pasaron 10, 15 años? ¿Es más complejo o es la misma dificultad o el mismo proceso? No, ¿Hay alguna multa o algo? Sí, hay una multa para quienes no inician el proceso dentro del tiempo correspondiente, y la misma ley establece el porcentaje que se ha de pagar con respecto a los bienes, y está desde los más cercanos hasta los extraños, ¿no? Entonces, pero independientemente de la multa, y como ya lo mencionaba, a menos que no sea beneficioso el proceso para quien o quienes lo están iniciando, pues por todo lo demás, independientemente de las multas, pues van a obtener pues, los beneficios correspondientes, ¿no? Se convertirán en propietarios Y que al final yo creo que ese es el problema, que hay mucha propiedad intestada, ¿verdad? Porque la gente no quiere pagar esos impuestos, esas multas, y entonces dice, no, que se quede así mi propiedad. Y si fuera solo una, obviamente
la persona puede seguir pagando el YUSI, puede seguir pues viviendo ahí, incluso hasta estar rentando y devengar pues una cantidad de dinero mensual, y hasta el momento que tenga necesidad de vender, creo que ahí es donde todos los guatemaltecos dicen, no, yo no puedo vender, esta propiedad me pertenece a mí desde hace 10 años, 20 años, que me la dejó mi papá, pero nunca hice nada, y creo que ahí es donde buscan al notario y le dicen, mire, yo necesito que me arregle mis papeles. Entonces, la verdad que considero yo que la población guatemalteca debe de ser un poquito más ordenada en ese aspecto, y que al momento de que fallece y a uno le queda una propiedad intestada, pues iniciar ese proceso, buscar el notario de confianza. Ya casi vamos a llegar a los 50,000 notarios, abogados y notarios por ahí. Entonces hay muchos que realmente se dedican al tema de notariado y ven este tipo de procesos. ¿Qué consejo le podemos dar a alguna familia que esté pasando por su primer proceso de suelo intestado? Obviamente, pues, cuando hablamos primero, porque de repente, pues, se le falleció el papá y todavía está ya la mamá, porque me imagino que también tenga propiedades. ¿Qué consejo les podemos dar a quien esté pasando por este tema? Bueno, considero que el punto clave, como usted ya lo mencionó, es la elección del notario, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que todos pasamos por procesos de aprendizaje y todos seguimos aprendiendo, ¿no? Sin embargo, pues es necesario que las personas pues, contraten la confianza es un elemento clave, ¿no? Hay otras personas que se van por el precio, que en algún momento puede también ser un elemento que permita tomar cierto tipo de decisiones, pero otros no. Lo que quieren es sentirse respaldados, sentir que están en buenas manos y demás. Entonces, considero que eso en principio, la elección del profesional, y por otro lado, el tener paciencia, ¿sí? Porque estos son procesos que no dependen en su totalidad de nosotros como profesionales, sino que hay otro tipo de incidencias que en algún momento pueden hacer que el proceso lleve un poco más de tiempo. Sí, realmente la paciencia, cuando hablemos nosotros de procesos o estemos nosotros inmiscuidos en algún proceso, obviamente pues hay más instituciones, está el juez, esto y el otro, entonces no depende solo del abogado, no pensemos que solo el abogado tiene la potestad de decir, bueno, aquí está, venda su propiedad, disponga o vea usted qué hace, no, o sea, lleva un proceso, lleva etapas, y realmente es ahí donde tenemos mucho atraso cuando dependemos de una institución. La verdad, licenciado, muy buen tema. Creo que todos los guatemaltecos debemos de conocer de este tema, porque en determinado momento pues se nos llega a dar, si no es a nosotros, es a un familiar, y obviamente es importante que se conozcan por lo menos las cosas básicas de este tema. Como conclusión, ¿qué le pudiéramos decir a los guatemaltecos para que tengan esa prevención sobre este tema? ¿O es mejor recomendar un testamento? O los que, pues, como lo dije yo hace un ratito, pues no sabemos cuándo nos vamos a morir y de repente llega, pues, ¿qué hacer para los que al final son herederos? Una conclusión en general del tema, mi estimado Alex. Sí, claro. Bueno, en principio las personas debieran buscar más este tipo de espacios, ¿no? Así como el que usted propicia para todos los guatemaltecos, seguirse informando, seguirse instruyendo, pues porque todos debiéramos, independientemente de que seamos abogados y notarios o no, saber sobre leyes. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, en cuanto a ya la parte meramente práctica, que es la disposición de los bienes, hace mucho tiempo la autoridad del padre o de la madre, si fuera el caso, era respetada, ¿no? Es decir, se hacía valer la palabra de ambos, no solamente del padre, ¿no? Sino cada uno en sus diferentes espacios, y pues entonces tomar las decisiones que se considere, porque en principio no se está obligado a darle los bienes a nadie, o sea, son de quien así del propietario tal cual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tomar decisiones. Si quieren disponer en vida, que en algunos casos es lo mejor para evitar conflictos posteriores, pues a través de una donación o una compraventa. Como segunda recomendación, yo quizá hablaría de los testamentos, ¿sí? Básicamente, pero eso como medida alterna, ¿no? O como otra posibilidad. Yo sí sería más partidario de la disposición de bienes en vida, pero si se les complica por esto y por lo otro y por lo que sea, entonces testamentos.
toca que usar la herramienta, ¿verdad? Y ahí está en ley y hay que hacerlo. Lo fundamental es ser responsable, hacerlo a tiempo, con tiempo, para no hacerlo cuando tengamos necesidad y estar corriendo y pretendiendo que vaya a salir en un par de meses, porque al final es un proceso, ya lo dijimos, y lleva su tiempo. Le agradecemos por estos conocimientos, licenciado, pero la gente quiere saber quién es el licenciado Luis Catalán. ¿Nos podría indicar cuál es su trayectoria y qué ha hecho aquí en Guatemala? Sí, claro. Bueno, abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este año cumplo 16 años de ejercicio. Pues me he dedicado a temas civiles generalmente, o principalmente entre familia, procesos sucesorios y algunos otros temas que tienen relación con, ahora que estoy involucrado también con contrataciones del Estado, porque tengo un poco de experiencia en eso, una maestría en administración pública, entonces me estoy dedicando también a dar asesorías a contratistas. Estoy dando un diplomado actualmente en contrataciones del Estado, entonces son mis intereses dentro del mundo del derecho y es lo que hago, básicamente. ¿Y cómo es que se le ocurre? Porque lo hemos visto en las redes sociales, ahí en TikTok, tratando de dar asesorías, bueno, mini asesorías. Bueno, digamos asesorías porque los colegas ahí se enojan porque uno dice, esto es asesorando de gratis, ¿no? De estar dando tips en las redes sociales que al final pues colabora bastante para que los guatemaltecos se informen de diversos temas. ¿Cómo es que se le idea eso de iniciar ahí? Bueno, hace unos años yo inicié haciendo transmisiones en Facebook, entonces me gustó, me quedó el interés. También yo me he dirigido mucho a la población en general, que ha sido mi público objetivo, y hace unos años un patojo, un joven me dice, mire, ¿por qué no usa TikTok? Porque esto está de moda y esto y lo otro. Bueno, vamos a ver, en esa época solamente se podía grabar 30 segundos, entonces tuve que aprender a hacer claro, concreto, directo, entonces eso era lo que hacía, en 30 segundos. Después ya me quedé con el formato de 1 minuto, porque usted también que usa redes sociales se ha dado cuenta que las personas los primeros segundos, si no lo engancha, sigue su camino, entonces me quedé con formatos de 1 hora, entonces dije, de 1 minuto, dije que quería pues esas cápsulas diarias, que es un reto para mí, me sirve de publicidad, me sirve para estar en formación y pues aporto algo a quien así lo considere. Que al final es un contenido de valor, ¿verdad, Lick? Porque por ahí le decía yo a muchos amigos, es contenido de valor que le sirve a la población guatemalteca, a usted que nos está viendo. Y obviamente hay otro tipo de contenido, comedia, y ahí pues para divertirse, pero el que el licenciado y yo hago, pues es contenido de valor que le va a servir a usted en determinado momento, probablemente cuando lo vea no, pero más adelante, usted ya conoce el tema y ya no cualquiera lo va a engañar. ¿Cómo aparece en las redes sociales, Lick, para que la gente que lo está viendo el día de hoy lo pueda seguir? Sí, como Luis Catalán, yo creo que ahora le agregué diagonal abogado y notario, si mal no recuerdo, en TikTok. Entonces Luis Catalán, ya sea en Facebook, en YouTube o en TikTok, Luis Catalán. Excelente. ¿Y cuál es su número de teléfono por si alguno tenga un problema ahí de proceso sucesorio intestado y necesite contratarlo? Sí, claro, 4220-7190. Solo para contrataciones, no para fans y menos extorsiones. De hecho, ya una vez me llamaron para eso, por eso ahora uso WhatsApp Business y la gente sí o sí me tiene que seguir un mensaje, ya no contesto llamadas. Bueno, no, siempre todos hemos caído en alguna bromita de esas, pero gracias, Lick, la verdad yo le agradezco bastante por su participación y el día de hoy y el apoyo que le está dando a la población guatemalteca en conocer estos temas que siempre lo hemos dicho acá, que si uno no estudia derecho, pues obviamente no conoce, o si uno no paga una asesoría ahí con el abogado que al final por 2, 3 palabras quiere cobrar un dineral, no se entera de esto. ¿Algo más que agregar, licenciado? Pues a usted, darle las gracias por este espacio, me gusta, ¿no? Esto de la exposición y me gusta hablar, conversar, entonces me he sentido muy en ambiente, me ha agradado conversar con usted y gracias por la invitación, pues me alegra que cree estos espacios y que pues cada vez lleguen a más personas, ¿no? No, ya sabe, agradecido con usted por haber asistido y estos espacios están abiertos para el que quiera venir a hablar de cualquier tema. Y recuerde, no olvide suscribirse,
comentar, darle clic a la campanita, porque si no le da clic a la campanita, no le avisa a YouTube cuando nosotros subimos un video o estamos en vivo. Así que recuerde, si usted llegó a este momento, usted puede decir, ahora yo sé de proceso sucesorio intestado. Nos vemos en una próxima.